Ok, compañeros, buenas noches. Primero agradecer a los camaradas del bloque Popular Juvenil, la corriente salvadoreña de la CMI, del periódico militante BPJ, que me hicieron la invitación para dar una charla sobre marxismo contra posmodernidad. Bueno, soy doctor en filosofía, sindicalista y sobre todo militante de la sección mexicana de la CMI, la izquierda socialista. Y bueno, espero que las reflexiones que vamos a compartir pues sean de utilidad para la lucha revolucionaria. Em, Primero decir que estamos creo que todos entendemos que estamos en una nueva etapa histórica de grandes crisis y convulsiones sociales, de una recesión como no veíamos desde la crisis del 29, y que pues todo esto ha sacudido las conciencias y ha abierto no solamente una nueva etapa de lucha de clases, sino también, y conforme con ello, una nueva etapa de lucha ideológica, donde nos tenemos que rearmar teóricamente y plantear cuál es la postura del marxismo frente a las teorías posmodernas, que, pues que sobre todo han retomado corrientes en la izquierda, algunas corrientes del feminismo, de la interseccionalidad, eh, pues que nos encontramos en el movimiento y que tenemos que clarificar teóricamente, porque pues la teoría es un arma para la acción. El marxismo se concibe como una teoría, un arma para la lucha revolucionaria. No es una cuestión menor. Y bueno, primero decir qué es la posmodernidad. Podríamos definirla de manera muy rápida como una reacción anti-ilustrada, eh, como una reacción a la ilustración. Y vemos este tipo de teorías, desde mi punto de vista, en las etapas de crisis social, sobre todo donde un modo de producción entra en un callejón sin salida. Eh, Fenómenos similares los vimos cuando las ciudades-estado griegas en la antigüedad pues vieron su eclipse, su periodo de esplendor terminaba. Pues vimos un ascenso de teorías que sorprendentemente guardan relación con la posmodernidad, como es la escuela estoica, la escuela cínica, que trataban de refugiarse ante la crisis social, ante la falta de alternativas en la que se encontraban ciertos sectores de la sociedad, en la subjetividad. Eh, un fenómeno análogo lo vimos después de la Revolución Francesa, cuando las promesas de la revolución se vieron hasta cierto punto rotas. Algunos sectores trataron de radicalizar esas propuestas de la Ilustración, dando como origen al comunismo utópico, y otras se enfrentaron a la Ilustración como una reacción aristocrática, ¿no? Podemos ver las raíces de la posmodernidad en filósofos como Schopenhauer, que planteaban una idea de introspección, de pesimismo filosófico, de tratar de desentrañar el enigma de la existencia, o en filósofos como Kierkegaard, que pusieron en el centro de su filosofía la angustia y el miedo, ¿no? Estos fenómenos subjetivos. También lo podemos ver en filósofos como Nietzsche, que era por supuesto un gran poeta, un gran escritor, pero que políticamente pues era un pensador aristocrático, reaccionario, misógino, y que plantea, por ejemplo, en libros como Ecce Homo, que la revolución de 1848 pues tuvo como resultado que la chusma
entrar en escena y que pues sus relaciones familiares de Nietzsche, sobre todo su padre, bueno, él lo dice en ese libro de Keono, pues se vieran gravemente afectadas, ¿no? Y entonces él trata de plantear una teoría de superación personal para aristócratas, con la idea de la voluntad de poder, de crear una nueva moral, la idea de que la sociedad se basa en una moral, en una cuestión ideológica subjetiva, ¿no? Y que basta crear una nueva moral para que se dé una nueva etapa en la historia de la humanidad. Estas corrientes irracionalistas, subjetivas, también se vieron un nuevo impulso en el periodo entre guerras, donde se subrayaba más, sobre todo en sectores de la clase media, el absurdo de la existencia, fenómenos subjetivos, anímicos, como la angustia, la desesperación. Por ejemplo, Heidegger, que plantea como producto, bueno, él no lo plantea de esa manera, ¿no? Como producto de los tratados de Versalles, donde Alemania es cruelmente saqueada por otras potencias, pues sectores de la clase media se ven como si la vida ya no tuviera sentido, como si la existencia fuera un ser para la muerte, y muchos sectores de la clase media son arrojados a las garras del fascismo ante la falta de una alternativa por parte del Partido Comunista. De hecho, Heidegger fue el primer rector nazi, fue un nazi recalcitrante, ante esta idea de que la nación alemana había perdido su identidad, su esencia, y que había que volverla a reencontrar en la sangre, en la tierra y bueno, en estas ideas románticas y reaccionarias. Por supuesto, este fenómeno de reacción ideológica es complejo, así como en la antigüedad. También vimos a Epicuro, que desarrolló en este periodo de reacción el atomismo, pero también dentro de una vertiente subjetiva donde señalaba el placer, el hedonismo. Bueno, en el caso de Epicuro, el hedonismo teórico, ¿no? El buscar el placer en el placer, en la búsqueda del saber intelectual. Pues también vimos fenómenos similares más orientados hacia la izquierda en la posmodernidad actual después de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos como Sartre, ¿no? Donde plantea que el ser humano está condenado a ser libre y que dentro de esta libertad tiene la obligación de elegir y comprometerse por un bando, ¿no? Él personalmente se elige unirse al Partido Comunista, pero notemos que es una decisión aleatoria, accidental, dentro de la corriente posmoderna, y que no hay nada dentro de la posmodernidad que nos oriente hacia una vía revolucionaria, todo lo contrario, como vamos a ver más adelante, ¿no? También dentro de las, digamos, vertientes de izquierda de la posmodernidad podemos encontrar a la Escuela de Frankfurt, que plantea que la raíz de la opresión está en lo que ellos llaman la razón instrumental, o sea, el intento de la humanidad de controlar a la naturaleza, como si los instrumentos y la tecnología por sí mismas fueran nocivas, ¿no? Eso también es algo muy presente en la posmodernidad, la idea de que hay demasiada ciencia, demasiada ilustración, demasiadas máquinas, y como si hubiera algo maligno detrás de las máquinas por sí mismas. Por supuesto, la postura del marxismo es totalmente diferente. Plantea que las máquinas solamente son instrumentos de opresión dentro de las relaciones sociales capitalistas, en la medida que son capital, es decir, en que las máquinas se orientan a explotar el trabajo asalariado. Y la idea de que las máquinas son malignas por sí mismas, pues es una fetichización del mismo capital, o sea, la idea de que en las máquinas por sí mismas o por sí solas son capital, son instrumentos de opresión. El marxismo no lo ve de esa manera. De hecho, el marxismo señala que esas máquinas, esa tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas, ponen los cimientos para
un nuevo modo de producción, las bases objetivas para la revolución comunista, precisamente porque esas máquinas permiten por primera vez en la historia de la humanidad, esas fuerzas productivas permiten por primera vez en la historia la posibilidad de alimentar a toda la población sin la necesidad de que esos instrumentos estén en manos de una clase dominante. Pero la posmodernidad o al menos algunas corrientes como la Escuela de Frankfurt, ven a las máquinas, a la idea de instrumento como el mal, el origen del mal en sí mismo, digamos como si fuera el pecado original. Y por supuesto, bueno, perdón, sufrí un accidente aquí con el teléfono, se me cayó, pero bueno, esperemos que no sea la venganza de la tecnología por todo lo que estoy diciendo. Pero bueno, la posmodernidad tiene la costumbre, sobre todo en sus vertientes de izquierda, de saquear a Marx, tomar algunas ideas del marxismo y volverlas absurdas, tergiversarlas. Es así, por ejemplo, en la noción de ideología, ¿no? Marx habla, por ejemplo, en la ideología alemana, que las relaciones de clase crean una falsa conciencia, que la clase dominante impone su propia ideología al conjunto de la sociedad, como si su dominio fuera eterno y no hubiera nada que hacer, y entonces busca, con el dominio que tiene de la economía, pues imponer su propia ideología, ¿no? La posmodernidad interpreta esto o lo retoma como si entonces la ideología fuera simplemente un metarrelato que fundamenta la realidad, digamos como un choro, una historia que se crea la propia humanidad para dar razón en el mundo, para tratar de entender la realidad, pero sin que jamás se pueda conocer esa realidad objetivamente, porque los seres humanos estamos atrapados en esos relatos que configuran la realidad y que nos, como si fueran el prisma que nos condiciona a ver esa realidad de cierta manera, ¿no? Entonces la posmodernidad señala que en tanto existe la ideología es imposible salirse de ella, es imposible conocer la realidad tal como es, y entonces la ciencia es solamente un relato más, una historia más, un mito más que la humanidad se ha inventado, así como se inventaron mitos de la creación, pues la humanidad en la ilustración se crea el mito de la ciencia para tratar de comprender el mundo, pero en realidad esto es imposible, ¿no? Entonces vemos aquí una raigambre oscurantista de la posmodernidad, porque pone a la ciencia en el mismo nivel que la religión. Podríamos decir que entonces eleva la religión al nivel de la ciencia o rebaja la ciencia al nivel de la religión. Por supuesto, el marxismo difiere totalmente de este punto de vista. El marxismo está convencido de que el mundo puede ser conocido. El materialismo dialéctico se basa en la idea de que el mundo es cognoscible, de que a través de la práctica, de la transformación de la realidad, el ser humano puede conocer esa realidad. Y que además de que podemos conocer la realidad a través de la ciencia, también podemos conocer la realidad de nuestras propias relaciones sociales. O sea, el marxismo se basa en la convicción de que las relaciones capitalistas se pueden entender objetivamente y por lo tanto se puede aspirar a entender esas leyes que gobiernan a la sociedad y se puede usar ese conocimiento para transformar esa realidad. Aquí hay una diferencia de fondo muy importante de raíz, porque el marxismo incluso se concibe como una ciencia. El materialismo dialéctico se entiende como la ciencia más general de las leyes del movimiento de la sociedad, y el libro del Capital pues es un libro fundamental para entender científicamente el funcionamiento del sistema capitalista. En cambio, si uno asume que no se puede conocer la realidad, pues entonces el Capital es un mito más, el Capital de Marx es un mito más tan dogmático como pues la misma Biblia o cualquier otro libro religioso, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en absoluto desacuerdo con esa idea que se contradice con la misma historia de la ciencia. Por supuesto que la ciencia también es
está imbuida en las relaciones de clase. No podemos decir que la ciencia flota en el vacío, pero precisamente la necesidad que tiene el sistema capitalista de controlar a la naturaleza, de desarrollar las fuerzas productivas, pues hace que dentro de la misma ciencia que se desarrolla dentro del capitalismo, pues existan mucho conocimiento objetivo que es necesario rescatar y que también es necesario contribuir al debate entre las ideas incorrectas que la misma clase dominante introduce en la propia ciencia, ¿no? También ahí hay un debate y una lucha que los marxistas tenemos que dar, ¿no? Y que, por ejemplo, en libros como Razón y Revolución de Alan Watts, Marxismo y Ciencia Moderna, pues es parte de esa batalla ideológica. O sea, nosotros también creemos que en la ciencia hay una lucha de clases y que nosotros tenemos que, bueno, los científicos que tienen una posición de conocer la realidad, pues tienen que tomar parte de esa lucha política e ideológica, ¿no? Pero entonces, partiendo de esta idea de que toda ideología es un mito, de que la ciencia es un mito y de que no podemos salir de esta ideología o de estos mitos, pues algunos sectores de la posmodernidad, Derrida, por ejemplo, plantean que entonces la tarea es de construir esos mitos. ¿Qué quiere decir? Desmontarlos, demostrar sus contradicciones, su falsedad, pero se quedan, por supuesto, en el terreno del discurso por sí mismo, y no salen de ese laberinto de la subjetividad, precisamente porque no tienen ningún criterio para, ni tampoco ninguna aspiración a llegar a un conocimiento objetivo de esa realidad. Entonces, después de la deconstrucción, ¿qué queda? Es decir, después de escribir libros sobre deconstruir las ideas religiosas o la ilustración, pues no queda absolutamente nada, ¿no? Porque ellos tampoco plantean una lucha hegemónica, porque eso sería de nuevo imponer una ideología, que supuestamente ese es el principio del mal, el querer imponer una ideología como dominante al conjunto de la sociedad. Entonces es un círculo vicioso en el cual ellos deconstruyen supuestamente sin ningún criterio de nada, sin ningún criterio objetivo, y no proponen, bueno, más bien proponen un enorme vacío en lugar, y bueno, ese vacío se llena con la arbitrariedad, con lo que ellos llaman hermenéutica, que supuestamente es interpretar la ideología de una etapa determinada, pero sin que pues uno pueda saber entonces dónde queda la verdad, porque no existe la verdad, ¿no? También, bueno, uno de los filósofos más populares dentro de esta escuela de la posmodernidad es Michel Foucault, que también, como la posmodernidad, retomando a Marx, pero tergiversándolo, desnaturalizándolo, volviendo algunas ideas del marxismo en algo absurdo, pues plantea que los seres humanos estamos cruzados, determinados, los sujetos, por relaciones de poder. Estas relaciones de poder que son omnipresentes, que están en todas partes, sobre todo en el ámbito cotidiano, en el ámbito de lo pequeño. Habla, por ejemplo, en la microfísica del poder, de cómo en las escuelas, en los hospitales psiquiátricos, en las cárceles, se dan las relaciones de poder. Es decir, la subordinación de unos sujetos a otros, ¿con base en qué? En los discursos o en disciplinas. Por ejemplo, la disciplina de la psiquiatría determina quién es considerado como un enfermo mental, y por lo tanto lo subordina a los que dominan los hospitales psiquiátricos. También la disciplina en las cárceles determina cómo se deben comportar los sujetos, tanto los carceleros como los carcelarios, y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero aquí Foucault entra en un círculo vicioso, porque si uno le pregunta cuál es el origen de esas relaciones de poder, te va a decir que es el discurso. Y si le preguntas cuál es el origen del discurso, te va a decir que es las relaciones de poder. De tal suerte que se forma un círculo vicioso absurdo, del cual no se puede en la práctica salir. Y que, bueno, en la teoría queer o queer
se plantea, que retoma estas ideas de Michel Foucault, se plantea que entonces los individuos, su identidad está determinada por los discursos, ¿no? Y que entonces hay que desmontarlos y que entonces pues yo voy a crear mi propia identidad de acuerdo a, pues a mi propio arbitrio, ¿no? Porque finalmente mi identidad está determinada por discursos de poder, por relatos, por paradigmas que no tienen ninguna realidad objetiva. Pero el marxismo, ¿qué plantea en este asunto de las relaciones de poder? Primero, el marxismo señala que para entender estas relaciones de poder, de subordinación, tenemos que entender las relaciones de producción porque son el marco objetivo en el cual se van a articular las relaciones de subordinación. Por ejemplo, las relaciones de producción capitalista son fundamentales para entender cómo estas relaciones se trasladan al ámbito institucional, digamos al ámbito de las cárceles, de las escuelas, claro, con un estudio determinado del contexto, pero en última instancia lo que Michel Foucault estudia serían, si lo comparamos con un cuerpo humano, con los vasos capilares, o sea, cómo esas relaciones de poder se manifiestan en los ámbitos cotidianos, pero Michel Foucault nunca señala el corazón o el centro que determina la existencia de esos mismos vasos capilares, ¿no? Mientras que el marxismo trata de entender cómo se dan esas relaciones de poder en el marco de relaciones de producción, porque es el único criterio objetivo que nos puede permitir entenderlas. Pero el problema es que Foucault mete todo en el mismo saco. Nosotros sabemos, bueno, eso se sabe desde Aristóteles, que el ser humano es un ser social. Entonces, en realidad nunca vamos a poder estar fuera de la sociedad, estamos determinados socialmente. Incluso las sociedades de cazadores-recolectores del comunismo primitivo, pues los individuos están subsumidos en las relaciones sociales. Pero aquí hay que identificar o hay que diferenciar el hecho de que nosotros estemos determinados socialmente y la existencia de relaciones de explotación que no han existido siempre. Pero como Foucault en todos lados ve relaciones de poder, entonces eterniza esas relaciones de poder, las vuelve algo metafísico, contra lo cual nada más cabe resistirse, pero no es posible salirse de ellas, mientras que el marxismo señala que sí es posible acabar con las relaciones de explotación, aunque es evidente que nunca vamos a poder ser individuos libres en el sentido de estar por encima de la sociedad porque somos animales sociales, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de Foucault engarza muy bien con las teorías anarquistas que plantean que pues el individuo es el centro, ¿no? Pero nosotros sabemos que esa es una idea burguesa que pues está determinada también por relaciones de producción. El problema es que Foucault lo plantea desde el punto de vista subjetivo del discurso y por lo tanto no es posible salirse de ello y tampoco plantear ninguna alternativa más que la resistencia, ¿no? Y nosotros como marxistas no planteamos la resistencia. Bueno, todos resistimos en el mismo momento en que vivimos en el capitalismo, eso es un hecho. Todo trabajador tiene que resistir, salir diariamente a trabajar a la fábrica, a resistir con un salario, etcétera, etcétera. Pero nosotros planteamos la revolución social, que es algo que va mucho más allá que la mera resistencia que plantea Foucault, y que bueno, esta idea de resistencia, pues como sabemos, retomada por el zapatismo, la idea de lo micro, de las luchas pequeñas, por ejemplo, la interseccionalidad retoma esta idea de que todos son relaciones de poder, por lo tanto todos somos explotados y explotadores al mismo tiempo, y como no se tiene un criterio de clase, pues entonces tampoco se tiene una columna vertebral para unir esas luchas contra la opresión que se dan en distintos ámbitos, ¿no? Cada lucha es aislada, cada lucha se da dentro de la subjetividad y es imposible entenderla por completo porque tú no puedes como trasladar tu mente a la mente del otro, ¿no? Entonces se vuelve algo irreductible, cada lucha es aislada y es muy difícil articular esas luchas.
Bueno, podemos ver entonces que la posmodernidad, pues es, dentro de la izquierda, pues es una corriente subjetiva, idealista, que se centra en el discurso, por eso muchos de los posmodernos se centran en las maneras de hablar, en esta o aquella manera de referirse a las diversidades, eh, lo cual por supuesto, bueno, si una persona quiere ser llamada de tal o cual manera, bueno, claro que nosotros no tenemos ningún reparo en hacerlo, pero creo que el centro de la cuestión es cómo ir más allá del discurso, y el marxismo plantea que la explotación tiene una base objetiva, una base en las relaciones de producción, y que la única manera de superarla, más allá del discurso, es luchando, la lucha real, objetiva, por acabar con el capitalismo. Eh, y para plantear la diferencia, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que determina el capitalismo? ¿El discurso, los relatos o la propiedad privada de los medios de producción? Que es algo real, objetivo, que está en manos de un grupo de parásitos, de grandes empresarios, de grandes monopolios. Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Y que hasta parece de sentido común. O sea, es una relación objetiva que para poder destruirla tienes que acabar. Mientras que la posmodernidad se queda en la idea de que es un discurso, y si es un discurso, pues entonces hay que cambiar los paradigmas, hay que cambiar simplemente la cultura, entendida como algo abstracto, etcétera. Eh, También habría que hacernos la siguiente pregunta, camaradas. ¿Qué hay que desmontar? ¿Los discursos o el capitalismo? Eh, para, y esto es una cuestión fundamental, y creo que pone de manifiesto la importancia del método, la importancia del materialismo dialéctico, porque es una guía para la acción. Si tú niegas la posibilidad de conocer la realidad, eh, entonces niega la posibilidad de transformarlo, porque tú no puedes transformar aquello que no comprendes. O sea, un médico nunca va a poder curar una enfermedad si no la entiende, ¿no? Ahorita estamos en una carrera por entender bien a bien cómo funciona, por ejemplo, el virus de COVID, y no se puede hacer una vacuna sin un conocimiento objetivo de la enfermedad. En el capitalismo, digamos que es algo análogo. Tú no puedes transformar el capitalismo si no lo comprendes. Y nosotros creemos que el Capital de Marx es eh, pues el libro que más profundiza, que más llega al fondo en el funcionamiento de la sociedad capitalista como algo real, objetivo y que se puede entender científicamente. Digamos, no se puede transformar lo que no se conoce. El posmodernismo por principio niega la posibilidad de conocer objetivamente, y por lo tanto es una teoría estéril para la lucha revolucionaria. Si queremos una lucha revolucionaria, decía Lenin, no hay, sin teoría revolucionaria no hay revolución, y esto es algo que tenemos que comprender. No es simplemente una lucha, una cuestión de simples opiniones académicas, sino es una cuestión, digamos, de vida o muerte para la organización de los trabajadores y de los explotados, y creo que es algo que debemos tener muy claro para pues orientar nuestra organización de la forma pues más exitosa posible, ¿no? Y bueno, decir que todos aquellos que se quieran organizar, porque esto es el marxismo es una guía para la acción, y por lo tanto es una invitación a la organización. Pues en El Salvador tenemos a los camaradas del BPJ, su periódico es Militante BPJ, y en México pues los camaradas de la izquierda socialista, la sección mexicana de la CMI. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Ojalá que haya sido interesante esta introducción, y bueno, no sé si algún compañero, algún camarada, alguno de los que estén haciendo favor de ver esta charla, pues quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, pues estamos aquí atentos a lo que quieran comentar. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. A ver si hay alguna pregunta. Estoy viendo aquí en los comentarios. El,
Compañero Marvin Antón López dice, ¿cómo imaginar a un filósofo contemporáneo casándose con la teoría marxista si nunca ha salido de su zona de confort? Todos los mencionados aquí son de origen burgués y pequeño burgués. Bueno, yo no soy burgués, soy un trabajador de la educación, me considero como un trabajador, soy un sindicalista, entonces pues no, esa idea de que soy un pequeño burgués pues no me la... Y bueno, Marx y Engels dedicaron toda su vida a la lucha revolucionaria, Marx mismo dio toda su vida a ello, incluso sacrificando a su propia familia, siempre estuvo vinculado al movimiento obrero, pero incluso más una persona de extracción pequeño burguesa también puede ser transformado por la lucha, ¿no? Si se vincula a una organización revolucionaria, si se vincula al movimiento social, bueno, no hay ningún impedimento para que el compañero se pueda integrar, ¿no? Entonces, bueno, no caigamos en esos prejuicios. El compañero Bucio Borja dice, la excesiva corrección política es otra clave del posmodernismo. Pues sí, esta idea de que todo está en la forma de hablar, en la forma de referirse a los demás, esta idea de decir, no sé, de cambiar el género de las palabras, bueno, pues es una manifestación de estas ideas, ¿no? Aunque repito, tampoco yo, si una camarada feminista, una compañera feminista insiste en que le digamos de una de otra manera, yo tampoco me opongo a decirle, siempre y cuando luchemos juntos en contra del capitalismo, ¿no? La praxis, dice Marvin Anton López, ¿cómo llegamos a ella? Pues retomando el movimiento tal cual viene, ahora el proceso insurreccional que se ha dado en Estados Unidos, los compañeros de la CMI han estado participando, pues la idea es organizarnos, participar en el movimiento, discutir, entonces la praxis es algo que se da conforme uno toma el mismo movimiento y la lucha de clases como la estamos viendo, cómo se va desarrollando y organizándonos en nuestros centros de trabajo, centros de estudio, ¿no? A ver, ¿qué más hay por aquí? Pregunta, dice el compañero Bucio Borja, ¿cómo ves tú la solución al problema de que históricamente existen diferentes formas de opresión y de que concretamente, en efecto, se necesita una especie de interseccionalidad dentro de las tácticas y estrategias y luchas? ¿Podrías ampliar un poco sobre este problema? Por supuesto, el marxismo integra, no le es ajeno todas las formas de explotación, o sea, trata de integrar la lucha contra el racismo, la opresión de género, etcétera, pero con un criterio de clase, o sea, con la idea de erradicar el capitalismo. Por supuesto, acompañando esas luchas, acompañando hombro con hombro la lucha contra la opresión de género, contra el machismo, acompañando a las mujeres que salen a luchar contra los feminicidios, y a partir de ahí abriendo el debate. O sea, creo que no son luchas separadas. Creo que el problema de la interseccionalidad es que separa las luchas, ¿no? Las ve como aisladas, separadas, porque no tiene un criterio de cuál es su origen. O si tiene un criterio de su origen, plantea que ese origen es únicamente ideológico y por lo tanto se queda en el terreno de las ideas puras, ¿no? Entonces yo creo que hay que integrar todas esas luchas y tratar de explicar pacientemente, decía Lenin, explicar pacientemente, pues que si luchamos contra el capitalismo tendremos más oportunidades de acabar con esas formas de opresión. Por ejemplo, la opresión contra la mujer. Si expropiamos al capital, podemos socializar el trabajo doméstico y por lo tanto dar las bases para erradicar la opresión de la mujer y entonces sí dar una ofensiva cultural con una base objetiva para acabar con ella, ¿no? Pero claro, pueden ser simultáneas, no quiere decir que las mujeres se tengan que esperar a la revolución socialista, sino que aquí ahora hay que empezar a luchar, pero que hay que tratar de encauzar esa lucha, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Bueno, algunos compañeros comparten artículos. Dice Daniel Antonio, giras en lo absurdo, como un perro que se persigue la cola. Nadie va a ser suficiente bajo esa lógica. Los trabajadores no pueden hacer la revolución si no son
educados, pues yo creo que los trabajadores se educan en la propia lucha de clases, generalmente no en los libros. Los trabajadores aprenden a través de la lucha y es a través de esa lucha como los que tenemos algún tiempo y espacio para leer libros podemos conectarnos con esa lucha sin ser sectarios, tratando de elevar el nivel de conciencia de las masas, ¿no? Bueno, pues es lo que veo por aquí. Bueno, pues creo que son las preguntas más. Los otros son algunos comentarios. Y, a ver. Dice, perdón, una pregunta más el compañero Bucio Borja. Y esto es con respecto a un aspecto elusivo del poder en sus diferentes manifestaciones. Ideológico, falsa conciencia, diferentes mecanismos de expropiación, explotación. Y aún formas de poder que parten de dinámicas retóricas. Bueno, un comentario, realmente no lo entendí muy bien. Dice otro compañero, Enrich M. Torres, ¿será frente a eso que es necesario la psicología de la liberación, la sociología de la liberación, la teología de la liberación? Bueno, es otra de las corrientes teológicas que plantean la emancipación, crear el cielo aquí en la tierra. Bueno, nosotros claro que lucharemos junto con los compañeros de la teología de la liberación, pero tenemos diferencias de fondo muy importantes, ¿no? Que igual podrían ser motivo de otra charla. ¿Qué cara hoy en día tiene el posmodernismo? Pues bueno, tiene la cara de la subjetividad, de creer que todo está en los relatos, en los discursos, de que hay que desmontar los discursos, y yo digo que hay que desmontar el capitalismo. Bueno, camaradas, pues muchas gracias por su atención. Espero que esta charla haya sido de su interés, de su agrado, y que sobre todo sirva para seguir debatiendo, seguirnos organizándonos. Entren en contacto con nuestros compañeros del BPJ en El Salvador y en México con la izquierda socialista. Y bueno, pues hasta la próxima, compañeros. Gracias a todos. Buenas noches.